Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Fol Rivera y en la actualidad soy la directora titular del centro del Colegio Palma y quería darles la bienvenida a esta segunda sesión online dedicada y destinada a la etapa de secundaria. Ayer tuvimos una sesión dedicada a infantil y primaria y hoy nos vamos a centrar en lo que es la etapa de bachillerato y daremos alguna información también sobre la ESO. Agradecer en primer lugar el interés mostrado en conocernos por vuestra parte. En marzo ya colgamos en la página web del colegio una serie de vídeos y de información relacionada con esta etapa para que fueran sabiendo cosas de nosotros y fueran viendo las posibilidades de elegir nuestro centro como una opción para matricular a sus hijos. Decirles que por eso voy a hacer una breve introducción para dar paso luego al director pedagógico de secundaria, Fernando Martínez, y simplemente decirles pues, que el Colegio Palma es un centro concertado, bueno, es privado, pero tiene un concierto con la Consellería de Educación, por lo cual tenemos nosotros que regir nuestra matriculación y nuestro proceso de admisión por las normas que nos marca Consellería. También comentarles que tenemos más de 20 años de experiencia en el mundo de la educación, lo cual nos lleva a tener una amplia experiencia en lo que es este ámbito. Somos un centro laico, de titularidad privada, claro, y nuestro objetivo es orientar a la formación de nuestro alumnado hacia su desarrollo integral, para que se conviertan así en ciudadanos orientados hacia el bien común. Y dicho esto, también quería informarles de que otros años lo que hemos hecho en esta etapa es hacer entrevistas individuales con las personas que solicitaban información, pero dadas las circunstancias de este curso tan atípico y tan raro, pues hemos tenido que optar por el mundo de la tecnología y por eso estamos haciendo esta sesión online. Nos encantaría pronto recibirles y verles las caras y tener una relación más estrecha, pero hoy por hoy hemos creído que era la opción más factible. Y dicho esto, pues paso la palabra a la persona que lleva la dirección pedagógica de secundaria, que es Fernando Martínez, y él empezará a hacer la presentación y luego ya, como ha dicho Alfons, pues ya podremos pasar a una parte de preguntas y de cuestiones para resolver. Fernando, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Martínez. Como dice Silvia, soy el director pedagógico de secundaria, las etapas de la ESO y bachillerato. En primer lugar, como os ha dicho ya también, agradeceros a todos el interés que nos habéis manifestado por el centro, tanto en la asistencia a esta presentación como los correos electrónicos que yo a nivel personal he ido recibiendo de muchos de vosotros y que, bueno, es verdad que normalmente este procedimiento lo hacemos a través de entrevistas personales, pero, bueno, pues este año las entrevistas personales no van a ser posibles y lo vamos a canalizar por esta vía. No obstante, al margen de las dudas que puedan surgir y que se solucionen esta tarde en esta misma conferencia, sabéis que tenéis mi dirección de correo electrónico y o bien por este medio o bien a través del correo electrónico, pero telefónicamente estamos a vuestra disposición para cualquier duda específica que tengáis de algún tema que no quede suficientemente claro esta tarde. Yo me voy a centrar en la etapa de bachillerato. Entiendo que a lo mejor hay algunas familias que están solicitando información o están incorporadas a esta videoconferencia para la etapa de la educación secundaria obligatoria, pero realmente en la ESO son muy pocas las plazas que vamos a ofertar. Concretamente va a ser una plaza en primero de la ESO y una plaza en segundo de ESO, porque tenemos el nivel lo tenemos cubierto, tenemos todas las plazas cubiertas y ya digo que solo vamos a ofertar dos plazas. En cambio, en bachillerato, al ser un cambio de etapa, pasamos a una oferta teórica de 35 plazas. Claro, de esas 35 plazas que ofertamos en primero de bachillerato, tenemos que contar, lógicamente, con nuestros alumnos de cuarto de la ESO que tienen prioridad a la hora de cubrir esas plazas. Actualmente, en cuarto de ESO tenemos 28 alumnos. Evidentemente, esos 28 alumnos, no los 28 van a pasar a primero de bachillerato, pero también es cierto que a día de hoy tampoco os podemos garantizar con exactitud el número
de plazas disponibles que quedarán una vez nuestros alumnos hayan pasado prioritariamente a primero de bachillerato. De 28, hablando un poco en términos generales, que nos podemos quedar con 23, 24, 25, hasta 35, podemos contar en un margen entre 10, 15, 17 plazas que hasta el mismo momento de la solicitud de matrícula ni siquiera nosotros mismos sabemos el número exacto de solicitudes que tenemos. Es lógico, nuestros alumnos algunos optan por un ciclo de grado medio o por un bachillerato en otro centro o algunos por el bachillerato de artes, que es la única modalidad que no tenemos. Nosotros ofertamos en bachillerato solamente las modalidades solamente de las 4 modalidades ofertamos 3, la de ciencias sociales y humanidades. El único itinerario que no ofertamos en el centro es el artístico. Pues decía que algunos alumnos de cuarto que quieren hacer el bachillerato artístico, pues evidentemente cambian de centro y hasta que no se formalice el plazo de solicitud real no sabemos con exactitud el número de plazas, pero suele estar rondando entre las 10, 15, puede llegar a 17, 16 plazas. En ese margen nos movemos. Sí que es importante tener en cuenta que las unidades de bachillerato que tenemos concertadas son unidades mixtas, es decir, tenemos 35 plazas para primero de bachillerato, pero esas 35 plazas son comunes a un solo curso, es decir, tenemos un solo primero de bachillerato y un solo segundo de bachillerato. Los 35 alumnos, si cubrimos todas las plazas, estarían los 35 alumnos en las asignaturas comunes que ahora os explicaré un poco la estructura de las materias. Y en las asignaturas de modalidad, el grupo de 35 se divide en las diferentes asignaturas de modalidad. Es decir, tenemos algunas asignaturas con 35 alumnos y otras asignaturas con 12, con 15, con 16, depende del número de matriculados en cada una de las modalidades. A partir de esta información, sí es importante, de alguna manera, que veáis cómo es la estructura de nuestras optativas. En primero de bachillerato, la optatividad está cerrada. Cuando decimos que está cerrada, quiere decir que, claro, somos un centro muy pequeño, si os lo he dicho, somos un centro de una sola línea. El equipo docente de bachillerato es el mismo equipo docente de la secundaria obligatoria y tenemos solamente una unidad. Por lo tanto, la oferta de optativas se limita a los recursos propios del centro. En primero de bachillerato, supongo que estáis viendo la pantalla que tenemos compartida. En primero de bachillerato tenemos las 3 modalidades, las 2 modalidades con los 2 itinerarios, ciencias sociales y humanidades. Luego tenemos las asignaturas que son obligatorias, las troncales, que son para los 35 alumnos independientemente de qué modalidad estén matriculados, que serían lengua castellana, primera lengua extranjera, inglés, filosofía, valenciano, lengua y literatura y la hora de tutoría. Como específicas de opción para todo el curso tenemos educación física en primero de bachillerato y cultura científica. Luego, a partir de que el alumno elija la modalidad de ciencias sociales o de humanidades, es lo que os decía, realmente no hay optatividad. No tenemos margen de ofertar más asignaturas de las que tenemos ofertadas. Por lo tanto, un alumno que se matricula en la modalidad de ciencias usaría matemáticas, física y química, biología y geología y dibujo técnico. El matiz de elegir biología, geología y dibujo técnico como troncal de opción de modalidad o como específica de opción es simplemente una cuestión administrativa porque la asignatura es la misma. Evidentemente, los que tienen más o menos claro que van a un itinerario luego de salud, pues cursan la biología y geología como troncal de opción de modalidad y los que tienen claro que van a una carrera más técnica como arquitectura, por ejemplo, pues la cursan como dibujo técnico. Pero, insisto, es solamente a nivel administrativo. Es decir, la asignatura es exactamente la misma. En ciencias sociales tampoco tenemos optatividad. Cursan las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, la economía, la historia del mundo contemporáneo y el latín. Los alumnos de humanidades, latín, griego, historia del mundo contemporáneo y economía. En segundo de bachillerato se amplía la optatividad en el itinerario de ciencias y en el itinerario de ciencias sociales, pero solamente una materia. Los que han cursado ciencias de estas 4, porque la física y química se desdobla en 2, en física y química, sí que de física, química, biología y dibujo técnico pueden elegir 3. Es decir, normalmente los que van a una carrera técnica se quitan la biología, los que van al área de salud se quitan el dibujo técnico. Los alumnos que tienen la modalidad o que cursan la modalidad de ciencias sociales pasa exactamente lo mismo. Tenemos economía de la empresa, que es opción troncal de opción de modalidad,
y tienen estas tres asignaturas, Geografía, Historia del Arte y Latín 2, que se pueden quitar una. Los de Humanidades tienen el itinerario cerrado también, no tienen optatividad. Latín, Historia del Arte, Geografía y Economía de la Empresa. Bien, a partir de las asignaturas de modalidad, en segundo de bachillerato, las obligatorias para el grupo completo cambian con respecto a las de primero, cursan lengua castellana y literatura, primera lengua extranjera, inglés, historia de España, historia de la filosofía, valenciano y la hora de tutoría. Al margen de la optatividad, que os decía que es muy, muy limitada, porque, bueno, solo podemos ofertar con los recursos que disponemos. Lo que sí es importante para el nivel de bachillerato, y eso es lo que quiero que transmitáis a vuestros hijos e hijas, en un momento dado, repito, si tenéis alguna duda, consultarlo por correo electrónico, es la estructura del calendario escolar que tenemos en el centro. Quiero decir, el primer día de clase, el tutor o tutora, de primero de bachillerato, pasa este calendario a todos los alumnos. Es decir, desde el primer día de clase, los alumnos de bachillerato saben ya los días que van a tener los exámenes. El curso lo tenemos organizado en 3 evaluaciones, primera, segunda y tercera. Y solo se realiza un examen por evaluación. Y además no hay recuperación. Por lo tanto, no hay exámenes parciales y no hay recuperación ni de los parciales ni del examen de evaluación. Veréis que el primer día, decía, se les entrega a los alumnos un calendario donde están marcados ya los 4 días que van a tener los exámenes en cada uno de los trimestres. Saben también el día de la sesión de evaluación y el día de la entrega de notas. Primera evaluación, segunda evaluación, finales de febrero, principios de marzo, y tercera evaluación, finales de mayo, principios de junio. Y en el mes de junio tenemos de nuevo 4 días que son los que se denominan de evaluación final. En esos días de evaluación final, el alumno tiene la opción, si la nota media aritmética o media ponderada de las 3 evaluaciones no está aprobado, en esos días de evaluación final el alumno puede, entre comillas, recuperar la materia. Si la materia está aprobada, en esos 4 días el alumno tiene la opción de subir nota. En definitiva, en estos 4 días todos los alumnos se presentan a los exámenes. Los que tienen alguna evaluación pendiente porque hay que aprobarla y los que tienen las 3 evaluaciones aprobadas porque, lógicamente, les interesa subir nota porque la nota de primero de bachillerato es fundamental porque luego media con la de segundo de bachillerato y suponen el 60% de la nota definitiva de acceso a la universidad. Por lo tanto, los días de evaluación final prácticamente todos los alumnos están o bien recuperando o bien subiendo nota. Decía que esto es importante que lo transmitáis a vuestros hijos y a vuestras hijas porque es una secuencia que, claro, nuestros alumnos de cuarto, nosotros en la tercera evaluación ya limitamos el número de exámenes en la evaluación. Por ejemplo, en la primera evaluación en cuarto solemos hacer un par de exámenes, en la segunda 2 como mucho y en la tercera evaluación ya normalmente un examen. ¿Para qué? Bueno, pues para que vayan entrando que cuando suben a bachillerato ya saben que el curso van a realizar solamente 4 exámenes. Bueno, y luego, por supuesto, la convocatoria extraordinaria, pero estamos hablando de la convocatoria ordinaria en condiciones normales. Claro, ¿qué supone esto? Pues supone que el alumno que tiene hábito de trabajo no hay ningún problema, pero aquel alumno que no está acostumbrado a este sistema, claro, si el curso empieza el 7 de septiembre y sabe que los exámenes empiezan el día 3 de diciembre, o llevas el trabajo al día, o llevas el seguimiento del curso al día, porque con 3 meses por delante y con 17 años, pues es fácil pensar, bueno, pues ya llegan a los exámenes. Bueno, pues ahí radica de alguna manera la secuencia metodológica que utilizamos. Los alumnos tienen que acostumbrarse a ir preparando la materia diariamente porque se lo juegan a 3 exámenes más la evaluación final. Insisto que es importante el concepto de las recuperaciones, que no hay, solo tenemos una recuperación al final de curso. Evidentemente, los alumnos nuestros ya más o menos conocen este sistema, los alumnos nuevos es normal que en el primer trimestre pues quizás les cueste un poco más acostumbrarse, pero bueno, al final acaban todos entendiendo el sistema de evaluaciones. Este sistema lo utilizamos tanto en primero como en segundo de bachillerato. Y además de esta secuenciación de exámenes, también es importante que sepan que los días de exámenes, que veréis que son siempre 4 días en cada evaluación, esos días no hay clase. Los 4 días de evaluación, los 4 días de exámenes de cada evaluación solamente se hacen los exámenes, el alumno viene, hace los exámenes y no continúan las clases. Y además los exámenes los planteamos ya desde primero, tengo aquí el de segundo de bachillerato, pero la estructura es la misma. Los exámenes de cada evaluación los planteamos ya desde primero de bachillerato con la misma secuencia temporal y de secuenciación de contenidos que las PAU. Es decir,
Si cambia cada año la estructura de las PAU, nosotros cambiamos la estructura de nuestros exámenes. Es decir, si en las PAU el primer día van a tener 3 exámenes, aquí también tendrán el primer día 3 exámenes y además en la misma secuencia. Por ejemplo, pues empiezan en valenciano, después Historia de España y por la tarde Química de Ciencias o Historia del Arte, los de Humanidades o Ciencias Sociales. Es decir, la misma duración, 1 hora y media, 1 hora de descanso entre examen y examen, y si hay exámenes por la tarde, pues aquí también. Es decir, con esto lo que hacemos es, durante 2 años, primero y segundo de bachillerato, de alguna manera entrenarles a esta secuencia que es a la que se van a tener que enfrentar en las PAU. Es decir, las PAU van a tener la misma secuencia de exámenes y la misma duración. Yo estoy todos los años en los tribunales de las PAU. Es decir, yo veo a todos los alumnos con los que compartimos tribunal. Yo veo alumnos realmente angustiados. Los nuestros no. O sea, porque los nuestros llevan 2 años haciendo desarrollando la misma estructura de exámenes. Ellos ya saben qué examen tienen primero, cuál tendrán después, cuál tienen por la tarde. Y bueno, este entrenamiento que al principio de primero de bachillerato sí que puede ser un poco duro para ellos, bueno, la experiencia nos dice que cuando terminan segundo de bachillerato y se enfrentan a unas pruebas externas, pues van con relativa tranquilidad, absoluta tranquilidad, con la secuenciación de los exámenes, pero para eso ya tenemos que empezar con esta secuencia en primero de bachillerato. En cuanto a la metodología que utilizamos en el bachillerato, bueno, pues más que metodología, básicamente lo que hacemos es abordar el decreto de contenidos. Quiero decir, nos basamos única y exclusivamente en el decreto de contenidos que regula las materias de primero y segundo de bachillerato y en las resoluciones de las comisiones de coordinación de las PAU. Por ejemplo, yo en segundo de bachillerato doy 2 materias, imparto 2 materias, geografía e historia del arte. En geografía, el temario, el decreto de contenidos me marca que son 14 temas. Muy bien, pues se imparten los 14 temas. Por ejemplo, en geografía, el lunes termino el tema 14. En historia del arte son 20 temas, pues se imparten los 20 temas. El lunes empiezo con el tema 20, que es el último. Quiero decir, consiste básicamente en seguir al pie de la letra el decreto de contenidos. ¿Por qué? Pues porque cuando luego se enfrenten a la prueba externa de las PAU, tendrán siempre 2 opciones en cada uno de los exámenes. Nuestros alumnos, los alumnos nuestros de bachillerato, tienen que, sí o sí, poder elegir siempre cualquiera de las 2 opciones del examen. Independientemente de que hayan estudiado más o menos o que el examen les vaya mejor o peor, pero no podemos permitir que ningún alumno nuestro no pueda elegir cualquiera de las 2 opciones de esa prueba externa. Para eso, decía, estamos entrenando con ellos pues desde primero de bachillerato. Es decir, son 2 años en los que ellos están ya acostumbrados a resolver unas pruebas externas porque además la duración y el tipo de exámenes son exactamente los mismos. Bien, repito, esta cuestión y la cuestión de las 3 evaluaciones y la no recuperación es importante que lo transmitáis a vuestros hijos. O sea, es importante que lo transmitáis a vuestros hijos y vuestras hijas. No obstante, el tutor o tutora de primero de bachillerato, toda esta información es la primera información que él les transmite a todo el alumnado. Es decir, el alumno desde el día 1, desde el primer día de clase, sabe perfectamente toda esta estructura y lo que yo os estoy comentando. No obstante, también es importante señalar que el bachillerato es una etapa secundaria no obligatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los alumnos que tenemos en bachillerato realmente ya no están en quinto de la ESO, es decir, son todavía adolescentes, pero al mismo tiempo son ya preuniversitarios. Es decir, tenemos que fomentar la más absoluta autonomía del alumnado. Es decir, en bachillerato las cuestiones referidas al desarrollo de las materias las gestionan los alumnos con los profesores. Esto no implica que, lógicamente, cualquier padre o cualquier madre puede ponerse en contacto con cualquiera de los profesores de cualquiera de las materias. Faltaría más, para eso estamos. Pero, insisto, tenemos que dejarles ya una autonomía resolutiva al alumnado, porque luego van a ser ellos los que se van a enfrentar a esas pruebas externas y, por tanto, el desarrollo tiene que ir produciéndose a lo largo de los 2 cursos de bachillerato. Bien, además de estas cuestiones que consideramos que son específicas del centro y que los alumnos deben conocer antes de empezar, una vez matriculados se les explica el primer día de clase, son de alguna manera la estructura fundamental de nuestro bachillerato. Es decir,
una secuencia exactamente igual a los exámenes de las PAO y la metodología dirigida por el decreto de contenidos que nos marca qué contenidos tenemos que impartir en los dos cursos y que, vamos, os aseguro que se imparten desde el primero hasta el último, priorizando aquellos contenidos que las comisiones de coordinación de las distintas materias nos especifican en las reuniones anuales que nos marcan un poco las pautas de las pruebas externas. Además de estas cuestiones, si en términos generales, si os parece, luego pasamos a las preguntas específicas o las preguntas específicas que queráis hacernos respecto a cualquier tema. ¿Queréis comentar algo más o comentamos con...? Por ahora no hay preguntas. Estás dejándolo muy claro todo. Pues, vale, seguimos por aquí. Perdón. Os comento si pasamos a... ¿no? Os recuerdo que podéis hacer uso del apartado preguntas y respuestas que tenéis en la parte superior derecha, triángulo, cuadrado, círculo, y darle a preguntas, respuestas y podéis poner ahí cualquier duda que tengáis. Gracias. Disculpad, otra cuestión que no os he comentado. Horarios. En bachillerato las clases empiezan todos los días a las 8 de la mañana. Muy bien. Espera, no, es que no lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Ahora os lo enseño. Vale. Lola, si tienes alguna pregunta, por favor, en la parte superior derecha tienes el apartado de preguntas. Pregunta allí, por favor, por escrito. Gracias. Vale, perdón, os comentaba que el horario. En bachillerato las clases empiezan todos los días a las 8 de la mañana. Las clases son de 55 minutos, agrupadas en dos periodos de 3 horas. 3 clases, desde las 8 hasta las 10:50, luego un periodo de 25 minutos de descanso, el recreo, y luego otro bloque de 3 clases de 55 minutos hasta las 2. En primero de bachillerato tienen clase por la tarde 2 días a la semana. Normalmente son los lunes y los jueves, pero los horarios del curso que viene todavía no están elaborados. Probablemente se mantenga lunes y jueves, pero esas 2 tardes pueden cambiar. En lugar de lunes y jueves pueden ser lunes y miércoles o martes y jueves. No os lo puedo garantizar. Llevamos varios años, las únicas tardes en primer de bachillerato son lunes y jueves. Probablemente el curso que viene también. En cambio, en segundo de bachillerato, como tienen más optatividad, tienen una asignatura más, tienen clase 3 tardes a la semana, que en segundo de bachillerato siempre son lunes, miércoles y viernes. ¿Por qué? Porque esa asignatura que no han elegido es una hora libre que tienen en el horario. En el caso de primero de bachillerato no hay horas libres, que tienen horario compactado y como es una hora menos de las del cómputo semanal, uno de los días que tienen clase por la tarde, pues terminan a la 1 en lugar de a las 2 y por las tardes de 3 a 5 menos cuarto, los dos grupos de horas. Por eso decía que son 32 horas lectivas distribuidas en función de la optatividad. En el caso de primer de bachillerato, como no hay optatividad, las clases son de 8 a 2 y por la tarde de 3 a 5 menos cuarto, 2 tardes. Solamente 2 tardes a la semana, que insisto, probablemente serán o se mantendrán lunes y jueves. Normalmente, los alumnos de bachillerato, los días que tienen clase por la tarde, se quedan a comer en el comedor del colegio. Se quedan a comer en el comedor del colegio, o bien los días que tienen clase por la tarde, o bien los días que les gusta la comida porque tienen el menú. Y independientemente de que no tengan clase por la tarde, pues se quedan a comer igual, porque tenemos un servicio de comedor francamente bueno. Los alumnos de bachillerato están encantados con el cocinero y con el menú que hay, y ya digo que independientemente de que tengan clase por la tarde o no, pues los días que hay, pues bueno, la comida que a ellos más les gusta y que además el cocinero los cuida muy bien, pues aunque no tengan clase por las tardes, pues a veces se quedan a comer. Y si se quedan a comer en una clase por la tarde, tenemos el servicio de la biblioteca, que se pueden quedar estudiando en la biblioteca hasta las 5 de la tarde, que se abren puertas.
puertas. Eso sí, las puertas solo se abren al mediodía y por la tarde, es decir, en los periodos de patio no pueden salir del centro y al mediodía, si se quedan al comedor, tampoco pueden salir y volver a entrar. Es decir, si se quedan al comedor, se quedan dentro del centro desde las 8 hasta las 5 de la tarde. Si no se quedan al comedor, pues a las 2 pueden salir. Normalmente el servicio de comedor para los alumnos de bachillerato se gestiona a través del talonario de tickets. Es decir, los alumnos compran un talonario con X tickets, 12 creo que hay en el talonario. Sí, creo que son 12 los que hay. Sí, es un si lo digo yo. Es un talonario de 12 tickets que cuesta 80 euros y cada alumno lo va gestionando como desea. Porque como no sabemos exactamente los días que va a comer cada alumno, pues entonces el alumno a primera hora de la mañana ya entrega el ticket de comedor o bien en la secretaría del colegio o bien al profesor que pasa lista a principio de la mañana y entonces ya sabemos que X alumnos de primero o de segundo de bachillerato este día se quedan a comer con nosotros. Y ese tema lo gestiona cada alumno. Sí, es lo que ellos se gestionan, ellos incluso no tengo ticket, déjamelo, te lo doy yo. Ellos se gestionan, se compran su talonario, ellos mismos se van gestionando y a primera hora de la mañana se quedan al comedor, entregan el ticket y con el ticket entregado cuenta ya como... Lo que queremos decir, Fernando y yo, es que esto no pasa por gestión administrativa, no pasa por banco, sino que cada alumno se lo gestiona como desea. Una cosa, creo que en la siguiente diapositiva seguramente lo explicará Fernando, pero como nos ha entrado la primera pregunta y va a colación, nos dice Chimea Orbe. Hola, buenas tardes. La pregunta es para primero de la ESO. Me interesaría saber la distribución de castellano, valenciano, inglés. Gracias. Pues vamos con ello. Sabéis que el año que viene toda la secundaria, tanto la ESO como el bachillerato, entran ya en el nuevo proyecto lingüístico del centro. El proyecto lingüístico del centro se aprobó el día 28 de febrero de este mismo año. Está ya aprobado y es el desarrollo que vamos a tener en los niveles de ESO y bachillerato. Bien, pues os paso rápidamente el cronograma con la secuencia de materias que se van a vehicular en castellano, en valenciano y en inglés. Está bien bachillerato. Para eso, bueno, hacemos un barrido por todas las asignaturas. ¿Sí? En primero de la ESO, las asignaturas que se vehicularán a partir del curso que viene en valenciano serán las matemáticas, la educación física, la música y el taller de refuerzo, que en primero de la ESO, el taller de refuerzo es taller de refuerzo valenciano. En inglés, primero de la ESO se vehicula inglés, lógicamente, y la tecnología. Y el resto de asignaturas en castellano. En segundo de ESO, la misma estructura. En valenciano, las matemáticas, la educación física y la música. Bueno, el valenciano, lógicamente, no lo cuento porque es obvio. Y en inglés, exactamente igual que en primero de la ESO. La asignatura de inglés, lógicamente, y las 2 horas de tecnología. En tercero de ESO se vehiculan en valenciano las matemáticas, educación física, la música y una de las de modalidad, una de las de opción, que es iniciación a la actividad económica y empresarial. Y en inglés, aparte de la asignatura de inglés, informática. En cuarto de ESO, en valenciano las mismas, matemáticas, educación física, iniciación a la actividad económica y empresarial. Y en inglés, la tecnología y, las TIC, para las aplicadas, aquí. Y en cuarto de la ESO impartimos en inglés la asignatura de inglés y las tecnologías de la información y la comunicación. En definitiva, lo que hemos definido en el proyecto lingüístico del centro es que se vehiculen en inglés las asignaturas del ámbito tecnológico, es decir, en primero y segundo de la ESO, tecnología, en tercero de la ESO, informática y en cuarto de la ESO, tecnologías de la información y la comunicación. Además, lógicamente, de la asignatura en inglés. Las matemáticas, la música y la educación física se vehiculan en valenciano, pero no es nada nuevo porque es lo que ya estamos haciendo desde hace muchos años, desde que nos incorporamos al plan de incorporación progresiva. Por lo tanto, las matemáticas desde siempre, desde hace ya muchos años se están impartiendo en inglés, la música, en valenciano, la música también y la educación física en algunos cursos. Por lo tanto, no va a suponer, realmente el proyecto lingüístico de centro en la ESO y bachillerato no va a suponer ningún cambio con respecto a lo que ya tenemos más o menos definido. En el caso de bachillerato,
se impartirán en valenciano, se vincularán en valenciano en primero de bachillerato, la educación física y el latín, en el de humanidades, en el de ciencias sociales, educación física y las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y, por supuesto, el latín, que es la misma. Y en el bachillerato de ciencias se impartirá en valenciano la educación física y las matemáticas. Vehicularemos en inglés, en primero de bachillerato, la hora de tutoría, que el proyecto lingüístico nos lo permitía. La hora de tutoría es la hora semanal en la que el tutor o tutora está con el grupo clase. Esta asignatura se vinculará en inglés, la asignatura de inglés, y la asignatura de cultura científica. La asignatura de cultura científica es una asignatura de 2 horas semanales común para las 3 modalidades. Es una asignatura que tiene una carga, digamos, menos conceptual que el resto de materias. Es una asignatura con un carácter mucho más procedimental. Por lo tanto, consideramos que era la más oportuna o la más adecuada para vehicular en inglés. Son las mismas. Y en segundo de bachillerato, la limitación es, bueno, la limitación en inglés se vehiculará solamente la tutoría y la asignatura de inglés. En valenciano, las mismas que en primero, es decir, el valenciano, el latín y, igual que habíamos empezado en la ESO con la iniciación en la actividad económica y empresarial, en segundo de bachillerato se impartirá en valenciano la economía de la empresa y en el bachillerato de ciencias vehicularemos en valenciano, además de las matemáticas, que eran las mismas que en primero de bachillerato, la química de segundo de bachillerato se vehiculará también en valenciano. En inglés lo mismo, la tutoría y la asignatura propia de inglés. ¿Alguna pregunta más, Alfonso? No, por ahora es que lo estás explicando perfecto. Bueno. Quería explicarles. ¿Qué cosas tenemos? No sé si tenéis alguna pregunta más específica sobre la ESO, que prácticamente le hemos pasado por alto, nos hemos centrado en bachillerato y alguno de vosotros que quiera optar a la ESO por centrarnos en algún aspecto específico de la secundaria obligatoria o alguna cuestión más de bachillerato. Una cuestión que, bueno, para nosotros no es determinante, pero a nuestros alumnos sí. En bachillerato no hay uniformidad. En la ESO sí llevan uniforme hasta cuarto de ESO, pero en primero y segundo de bachillerato no llevan uniforme. Hay, eso sí, unas normas básicas de uniformidad que, bueno, son más que nada aplicadas al sentido común. Y nuestros alumnos, con el hecho de no llevar uniforme, para ellos ya es suficiente. No tienen uniforme. En la ESO sí, hasta cuarto de la ESO sí que es obligatorio el uniforme escolar, que también está tipificado y las prendas están determinadas. Bachillerato ya no. Vale, sí que hemos recibido una de Karen Lemos, que nos comenta que es para primero de la ESO también, y dice, creo que igual esta es más para Silvia. Buenas tardes, mi pregunta es si elegimos vuestro centro como primera opción, ¿la documentación se entrega en vuestro centro? Sí. Si nos eligen a nosotros como primera opción, la documentación que tendrán que entregar para justificar los puntos que sirven para baremar al alumno tiene que entregar a nuestro centro. Eso es así. Pero nada, porque ya le citaríamos nosotros para bien o enviarla por correo electrónico o traerla directamente aquí con cita previa. Vale, tenemos otra pregunta. María Marín quería preguntar sobre el uniforme y las rutas escolares. Gracias. Vale. Empiezo por lo más sencillo. No hay rutas escolares. A ver, nosotros somos un centro muy pequeño, de una sola línea, que ya lo hemos dicho anteriormente. Eso implica que, y además somos un centro concertado. Entonces, nuestros alumnos entran por proximidad, por los puntos que les da la proximidad por el domicilio laboral o el domicilio familiar. Con lo cual, no tenemos rutas de autobús porque nuestros alumnos son de aquí de La Cañada, son de la zona más cercana o del polígono Fuente del Jarro porque sus padres trabajan en los polígonos cercanos a nosotros o en zonas colindantes como puede ser San Antonio de Benajever o Mascamarena. Entonces, no tenemos ruta de autobús. Tened en cuenta que tenemos, en la ESO nuestra ratio son 28 alumnos por aula, que es lo que nos permite la consejería por el espacio de las aulas, y en bachillerato 35. Anteriormente, al principio, en el año 98, 99 y 2000, teníamos una ruta de autobús
pero ya no la tenemos. Y respecto al uniforme, el uniforme tenemos una tienda de venta propia que gestiona otra de las empresas del Grupo Palma, que está situada la tienda en el polígono Fuente del Jarro, y el horario es muy amplio, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, y las 3 o 3 y media y las 4 y las 5 y media de la tarde, y se compra ahí el uniforme. Si alguien quiere más información sobre el uniforme, la información está en la página web del colegio. Y el uniforme, como hemos dicho, es obligatorio hasta cuarto de la ESO, y son 2 días de chándal, con un chándal que les sirve también para hacer educación física, y 3 días de lo que llamamos nosotros el uniforme de bonito. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Y simplemente una pregunta que hace Maite Palones, es la última que tenemos por ahora, es sobre si hay club de debate en el colegio. Entiendo que si hay algún club, pues como de ajedrez, de debate, de cosas un poco así más. Fernando, te había quitado la voz, perdón. Decía, no tenemos club de debate, aunque realmente no sé con exactitud qué es un club de debate. Es decir, pero bueno, entendido como decías, ajedrez, no tenemos club de debate. En primero de bachillerato, os he dicho, tenemos el decreto de contenidos, somos muy académicos y obviamente tenemos las salidas que hacían. Este año, evidentemente, está el tema más limitado a todos los campus universitarios. Tenemos salidas que hacen nuestros alumnos a los campus universitarios y representantes de distintos campus universitarios vienen a nuestro centro, de alguna manera, a explicarles un poco el planteamiento de cada uno de los campus. También participamos en varios proyectos fuera del ámbito estrictamente académico. Es decir, participamos en proyectos que nos llevan pues, desde las becas Europa, desde las becas de concursos, pero desde el ámbito de la tutoría. La actividad que realizamos todos los años en primero de bachillerato, que este año lamentablemente en el anterior no hemos podido realizar, es un intercambio que hacemos anualmente con un colegio belga. Nuestros alumnos se van una semana a Bélgica, Bruselas, Amberes, y los alumnos de este colegio vienen una semana aquí con nosotros. Llevamos muchos años trabajando con este colegio belga, la relación que tenemos con ellos es extraordinaria, pero bueno, pues, evidentemente en el curso pasado y en este curso lamentablemente no hemos podido realizar ese intercambio y es la única actividad fuera del centro que los alumnos de bachillerato realizan. Es una pena porque el intercambio se trabaja durante todo el curso. Vale, es un colegio belga, sí, pero la lengua vehicular es el inglés. Y, la verdad es que consideramos que es francamente bueno para nuestros alumnos. Están muy, muy implicados durante todo el curso, mantienen amistad con sus compañeros belgas durante el tiempo, no solamente lo que dura el intercambio, pero ya os digo que ni el año pasado ni el anterior se pudo realizar y a día de hoy pues no os podemos garantizar que el curso que viene se puede realizar. Es lo único que hacemos, ya os digo, fuera de lo que es lo estrictamente académico. El club de debate, como decías, no sé exactamente lo que es, pero como tal no lo tenemos. Muy bien. Hay que hacer preinscripción para bachillerato, es el Exacto. proceso. La preinscripción es un proceso ordinario. Nuestros alumnos, ya os he dicho, los que tenemos en cuarto de eso sí que tienen prioridad, pero no hay que hacer preinscripción. Es directamente cuando se abre el plazo solicitar la plaza en el centro y, como decía Silvia antes, la documentación hay que entregarla solamente en el centro de primera opción. Esto es importante. O sea, lo repito, aunque ya os lo he informado Silvia, es importante porque a veces, por el miedo, pues si no tengo plaza, lo presento. Cuidado porque si el sistema detecta duplicidad, anula la solicitud. Por lo tanto, sea en nuestro centro o sea en el centro que decidáis, la documentación física presentadla solamente en el centro de primera opción. Hay una pregunta que es sobre si los dos padres trabajan en Paterna, si puntúa la localidad del trabajo de los padres para entrar en primero de bachillerato. A ver, puntúa una vez. O sea, no tiene el doble de puntos porque padre y madre trabaje en la localidad, en nuestra zona. No sé si me explico. No sé si la pregunta va Sí, por... entendido. Es esa la pregunta, ¿no? Si padre y madre trabajan en nuestra zona, ¿me oís bien?
Vale, es que yo tengo reverberación, no sé por qué tengo reverberación. Vale, si padre y madre trabajan en la zona, no cuentan los puntos del padre y los puntos de la madre, contarán un solo punto, ¿vale? Y luego, Fernando ha puesto aquí lo que es el mapa escolar del municipio de Paterna, de este curso que estamos ahora. Este mapa escolar puede sufrir variación, porque lo van a publicar el día 3 de mayo, creo recordar. Normalmente no ha sufrido una variación muy grande, pero nosotros pertenecemos, por ejemplo, el Colegio Palma pertenece a la zona 4, que es básicamente La Cañada, la mitad del polígono Fuente del Jarro y una parte del polígono del Parque Tecnológico, pero el que da desde la carretera, desde la CV35 creo que es hacia nosotros. O sea, nuestra zona 4 no es todo el polígono Fuente del Jarro, ni es el parque Táctica, por ejemplo, empresarial. Yo creo que aquí en el plano se ve bien y si no, como lo tiene que publicar el Ayuntamiento de Paterna, enseguida lo podemos enviar por correo electrónico por si hay alguna variación. Esa era la pregunta, ¿no? Sí, había preguntado también lo de la prescripción, que ya lo habéis contestado. Y muy bien. Y evidentemente, aunque tú vivas en Valencia, pero trabajes en Paterna, en nuestra zona, los puntos son los 15 puntos de nuestra zona. ¿Vale? ¿Más preguntas? Podemos seguir. No hay preguntas por ahora. Bueno, si queréis comentamos un poco lo que es el proceso de solicitud de matrícula. Como ha dicho antes Fernando, no hay preinscripción, hay un periodo que marca Consellería que es para solicitar telemáticamente la matrícula en el centro y casi lo podías poner el calendario, exacto, el proceso de admisión está aquí. Como podéis ver, para la ESO y para bachillerato el calendario es el mismo. Empieza el 3 de junio y acaba el 14 de junio a las 23:59. Por mucho que queráis incorporaros a la plataforma que va a abrir Consellería antes del 3 de junio, esa plataforma no va a estar abierta. O sea, el día 3 de junio a las 9 o a las 9:30 de la mañana o a las 10 esa plataforma se abrirá y entonces ya podréis incorporaros a esa plataforma y hacer la formalización de la solicitud de matrícula. Es muy importante que se cumplan esas fechas, del 3 de junio al 14 de junio, ¿vale? Donde pone esto del requisito académico es porque los alumnos que acaban cuarto de la ESO y que quieren solicitar plaza en bachillerato tienen que al centro de primera opción, tienen que llevar lo que es el requisito académico, que es que ha aprobado cuarto de la ESO y que tiene su título de secundaria, ¿vale? De secundaria no, de la ESO, de la educación secundaria obligatoria. El requisito académico también es que si a lo mejor el alumno va a cambiar de centro, pues tiene que entregar las notas como que promociona el curso siguiente al centro donde quiere matricularse. Y ese requisito es hasta el 17 de julio. Los listados provisionales se publicarán el 14 de julio. Hay un periodo en el que se puede alegar alguna serie de circunstancias que cada uno piense que no se han aplicado correctamente los puntos para aplicar esa baremación, y entonces hay un periodo de reclamaciones y después ya, visto eso, los listados definitivos se publicarán el día 23 de julio, los definitivos. Y a partir de ahí ya las personas que han sido admitidos en los listados definitivos tienen que matricular a sus hijos en el centro. Es muy importante no olvidarse de que se tiene que matricular. O sea, tú por mucho que estés en el listado definitivo, que tu hijo o tu hija esté en el listado definitivo, si no vienes al centro a partir del día 23 de julio a matricular a tu hijo o a tu hija en el centro y se te pasa la matrícula, pierdes la plaza. Tener en cuenta que esto está todo informatizado a través de un programa que se llama Ítaca 3 y a nosotros, a los centros, nos cierran las aplicaciones. O sea, nosotros no podemos a partir del día 29 de julio abrir la aplicación y matricular a un alumno. Nosotros no podemos a partir del día 14 de junio abrir la aplicación y meter a un alumno que se le ha olvidado a su padre solicitar la matrícula. Nos cierran las aplicaciones, con lo cual, por eso es tan importante que la persona que tenga interés o la familia que tenga interés en solicitar plaza aquí, que tenga muy claro cuáles son las fechas, ¿vale? Más cositas. Muy bien. Vale. Me dicen aquí, me pasan una chuletilla que dice
que el enlace estará en la web de nuevo. Si hay en todo esto está en la web del colegio, todo esto está en la web del colegio, por si alguien quiere recordar todo esto que estoy diciendo, y porque es difícil memorizarlo, y el enlace en el que nos dará la Consellería para solicitar la matrícula también estará puesta tanto en la página web de la Consellería de Educación como en nuestra web. Pero de todas maneras es que cuando empieza, por los otros años que tenemos experiencia, cuando empiezan los procesos de matriculación, en toda la prensa sale y entonces todo el mundo se entera que ha empezado el proceso de matrícula. ¿Vale? Más cositas. Vale, hay una pregunta que nos dice que si hay un proceso de integración de los alumnos, que sí que lo tenemos con Maricruz, de cuando entran los alumnos nuevos en la ESO. Claro, sí, importante. Si podéis comentar un poquito esto. Sí, el alumnado nuevo. A ver, claro, nosotros, al ser colegio único, lógicamente los alumnos nuestros que pasan de sexto de primaria a primero de la ESO, hacemos las consiguientes reuniones registradas en el plan de transición y está todo protocolizado. En el caso de alumnos nuevos que llegan al centro en primero de la ESO, el protocolo que se sigue es exactamente el mismo, es decir, pasa por tutor, la acción tutorial, por el gabinete de orientación y a todos los alumnos que llegan nuevos a un grupo tienen asignado un alumno o alumna tutor. Es decir, aparte del profesor o profesora desde la acción tutorial, aparte del departamento de orientación, en el aula un compañero o compañera tiene siempre asignado a cada alumno nuevo. Es decir, el alumno nuevo tiene siempre un compañero o compañera de referencia que es el que de alguna manera, pues al principio sobre todo, las instalaciones, el centro, los protocolos del centro, entradas, salidas, en fin, patios, espacios. Esto por una parte, a nivel de compañero o compañera de clase. Por otra parte, la acción tutorial en primero de la ESO es fundamental. El tutor o tutora de primero de la ESO obviamente tiene sus protocolos de acogida con los alumnos de primero de la ESO, coordinados estos protocolos, como decía, con el departamento de orientación que de alguna manera supervisa esta casuística. No obstante, quiero recordaros que somos un colegio muy pequeño. O sea, somos un colegio muy pequeño, tenemos solamente una línea. Esto tiene muchas ventajas y inconvenientes, lógicamente, pero yo solo os voy a hablar de las ventajas. Las ventajas es que nosotros conocemos perfectamente a todo nuestro alumnado. Es decir, los alumnos que se incorporan nuevos en primero de la ESO, relativamente como las plazas que tenemos en primaria prácticamente están cubiertas, son el número es relativamente bajo. Son un poco los alumnos que se incorporan y con el departamento de orientación, con el tutor o tutora de curso, más con su compañero o compañera tutor, vamos, hasta ahora ha funcionado perfectamente la acogida del alumnado. Digo que ha funcionado perfectamente porque luego nosotros en nuestro plan de seguimiento y medición pasamos todo este tipo de encuestas a los alumnos y los datos que nos aportan los propios alumnos sobre estas cuestiones, concretamente sobre la acogida y muchas más, nos corroboran que, bueno, pues que los protocolos funcionan a este nivel. A nivel de primero y segundo de bachillerato, lo que os decía, al ser un centro pequeño, para los alumnos, lógicamente, tiene inconvenientes. Es decir, no tenemos servicio de cafetería, no tenemos grandes pistas deportivas, no tenemos... ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues precisamente lo que tenemos es la relación que tienen nuestros alumnos con los profesores. El equipo docente es el mismo en la ESO y en bachillerato, y la relación que tenemos, decía, con todos nuestros alumnos es intensa. Cuando digo intensa, quiero decir que nuestros alumnos saben perfectamente que cuentan con todos nosotros para todo lo que necesiten y además es nuestro trabajo. Nosotros estamos a disposición absoluta de nuestros alumnos. Y eso, los que vienen de centros más grandes o de grandes SIES o de centros con varias líneas, pues al principio lo notan, lógicamente, porque, ya os digo, tenemos una aula en primero de bachillerato y una aula en segundo de bachillerato. La limitación del espacio, a veces les cuesta un poco adaptarse a esta limitación del espacio, pero luego la valoración que nuestros propios alumnos hacen de la relación que tienen con los profesores es, de alguna manera, una de las ventajas de este centro y uno de los puntos fuertes que podemos vender perfectamente, que es precisamente la relación que tenemos el equipo docente desde dirección, acción tutorial y todos los profesores con nuestros alumnos de bachillerato, que son prácticamente, acaban siendo de la familia. Es decir, y es una de las ventajas de ser un colegio pequeño. Ya os decía, para los alumnos al principio, pues no hay cafetería, no hay más pistas. Bueno, pues el espacio es el que hay, el que es. Y ya os digo que lo que al principio puede ser un hándicap, al final se convierte en una ventaja para ellos, insisto, por la relación que tienen con todos sus profesores. Esto pasa en bachillerato, pero también pasa en la ESO. Es decir, ten en cuenta que nosotros tenemos alumnos aquí que son alumnos nuestros desde que tenían 3 años. Es
decir, los alumnos que llegan nuevos, o bien a primero de la ESO o bien a primero de bachillerato, la mayoría de las veces, pasadas 2 o 3 semanas, es como si estuvieran en el centro desde que tenían 3 años también. Y esto lo permite el número reducido de alumnos que tenemos. Sí, bueno, quería matizar lo que ha dicho Fernando, que una de nuestras notas de identidad es la familiaridad y el trato personalizado que damos al alumnado de nuestro centro. Los alumnos enseguida conocen a Cristina en secretaría, conocen al cocinero, conocen a todos los profesores y es un colegio que su nota de identidad es esa, el trato individual al alumnado y la familiaridad que tenemos. Y dicho esto, me han pasado una nota de una pregunta que me dice que si vive una persona en Paterna pero trabaja en Fuente del Jarro, si se suman los puntos. No. O sea, tú al Colegio Palma se accede o bien por los puntos del lugar de trabajo o bien los puntos del domicilio familiar. No se duplican. Pero sí que existe la posibilidad de que, por ejemplo, una familia vive en Valencia pero trabaja en Polígono Fuente del Jarro y decide que su primera opción es el Colegio Palma. Entonces, tiene que poner en la solicitud de matrícula que los puntos para solicitar ese centro es su lugar de trabajo, o sea, que trabaja en el Polígono Fuente del Jarro y eso le da 15 puntos. Pero imagínate que su segunda opción es un colegio que está al lado de su casa que vive en Valencia. Para ese centro, para esa segunda opción, tiene que poner que los puntos que tienen que valer más son los puntos del domicilio familiar. Con lo cual, ahí tendrá que poner el domicilio familiar, no tendrá que poner el domicilio laboral. No sé si explico. O sea, cuando uno se mete en la solicitud de matrícula, lo ve muy claro. Explicarlo a lo mejor es más difícil. O sea, quiere decir que en función del centro que solicitas, marcas la casilla de domicilio laboral o domicilio familiar y tienes que poner cuál es la dirección. ¿Entendéis? Espero que sí. Como no me podéis contestar porque os tienen muteados. Sí, me dicen que si por centro de trabajo suman 10 o 15, pero yo creo que ha quedado claro. ¿Por qué? Si por centro de trabajo suman 10 o 15. No son por centro de trabajo, son 10 puntos, perdón, he dicho 15, ¿no? Son 10 puntos, perdón. Me he equivocado con los de persona que trabaja en el centro, sí. Son 10 puntos, perdón, 10 puntos, no 15. Y la otra cosa que quería comentar, no me acuerdo qué era. No lo sé. Siguiente pregunta. Sí, ya me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Que se pueden poner 10 solicitudes de centros, hasta 10 posibilidades. Cuando haces la solicitud de matrícula. Vale, comentan que no me queda claro si mi lugar de trabajo pertenece a esa área. Es el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos en la avenida Agustín Escardino. Como hayas comentado antes que volverán a ver. Tenemos que ver si es zona 4. Y yo no me lo sé de memoria. Yo sé que eso es Paterna, pero yo no sé eso dónde queda exactamente. El Instituto Agroalimentario, no lo sé. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es que nos envíe un correo electrónico a cris@colegiopalma.es o a silvia@colegiopalma.es. Buscamos la calle donde está el Instituto Agroalimentario y miramos la zona. Si pertenece a la zona 4 es Paterna, entonces sería o zona limítrofe 5 o 5 puntos o zona 4 y entonces serían 10 puntos. Pero es que en este momento no me sé exactamente eso dónde está. Tendría que mirarlo en Google Maps. Vale, he puesto los correos electrónicos de Fernando Silvia y el de Cristina lo acabo de añadir en la parte del chat, por si alguien quiere apuntarlo. Es simplemente que si no lo encuentran ellos, pues nos lo envían por correo electrónico y nosotros lo buscamos. De todas formas, toda esta información, en cuanto esté publicada la de este año, la subiremos en la página web. Exacto. Estoy mirando y no veo yo ese sitio donde corresponde. ¿Vale? ¿Más preguntas, Alfonso? No. Si queréis seguir. Vale. Sí, nada, lo que queda ya es proceso de admisión, criterios de baremación que los tenemos en la página web del colegio y los podéis ver, pero bueno, lo que más puntúa son los hermanos en el centro, luego las discapacidades del alumno, de la alumna o de los familiares, que tienen que estar siempre acompañados por un certificado de bienestar social que acredite esa discapacidad. Familias numerosas, sigues bajando, Fernando, es que yo no puedo manejar esta.
De todas maneras, los puntos no han cambiado, son los mismos que siempre, ¿eh? La proximidad al centro, si es zona de influencia 10 puntos y si es zona limítrofe 5 puntos. Bueno, y luego la renta familiar, que eso tiene que ver con una cosa que llaman IPREM, pero que nosotros no manejamos porque simplemente aquella familia que considera que podrían darle entre los 4 y los 2 puntos que se da por una determinada renta familiar, tiene que ticar en el formulario de solicitud de admisión que quiere que se le aplique los puntos de renta familiar y ya Consellería de Educación se pone de acuerdo con la Consellería de Hacienda y ya de repente aparece en la solicitud de matrícula de ese alumno o de esa alumna, aparecen los puntos de renta familiar. ¿Más puedes bajar la documentación justificativa? O ya no hay más. Y ya está. Y ahora pues podemos dar pie al resto de preguntas que quieran hacer las familias. Bueno, también es lo que no habíamos hablado de la normativa que está publicada también en la web, que aquí simplemente hemos puesto los decretos, la orden, la ley y la resolución del 29 de marzo del 21, que es donde están las fechas, que el calendario ya es del 3 al 14 de junio, que no se nos olvide a nadie que quiera solicitar plaza aquí, que esas son las fechas importantísimas para que no quedemos fuera del proceso de admisión y que se tramitará todo de forma electrónica, que es súper sencillo, el año pasado ya se hizo y no hubo ninguna complicación, es muy fácil y de todas maneras estamos aquí para ayudaros si tenéis alguna duda en la tramitación electrónica. Y nada, ya damos pie al resto de preguntas que quieran las familias hacernos. Pues la verdad es que no tenemos. Al respecto, voy a poner en el chat el enlace directo a la página web donde está toda esta información que ha actualizado Cris esta semana, con todas la normativa, calendario, presentaciones, solicitudes, y donde pondremos aquellas nueva normativa que vaya apareciendo en el transcurso de las semanas. Y yo creo que si no tenemos ninguna pregunta más... Sí. Yo quería comentar una cosa, Alfonso, si me dejas para todas las familias. Este año ha sido un año muy raro, muy atípico con el tema del COVID, pero el colegio ha hecho, yo creo que ha hecho un gran esfuerzo por conseguir que todo el alumnado del Colegio Palma, todo el alumnado desde 3 años hasta segundo bachillerato, esté presente en el centro todos los días de la semana con nosotros, para que ningún alumno, ningún curso haya tenido que venir días alternos al centro. Creo que eso es importante. Eso ha hecho que hayamos puesto patas para arriba al colegio. Aquí tengo también a Miriam, que es la directora pedagógica de infantil y primaria, que es nuestra súper compañera. Y nada, nos pusimos en marcha en junio y hemos conseguido que todos los alumnos estén en el centro, que el nivel de contagios COVID haya sido mínimo, que la presencialidad de nuestros alumnos haya sido total en todos los días y que los alumnos estén felices y estén tranquilos en este espacio que es nuestra casa. Muy bien. Simplemente acaba de entrar una pregunta sobre bachillerato y dice que si hay pocas plazas en bachillerato, ¿cuenta la nota media de la ESO que haya sacado en el otro colegio? Sí, mira, en la proyección que tenemos hay una parte que es el requisito académico, que hay una fecha, en el caso de bachilleratos, hasta el 7 de julio para presentarlo, aunque la presentación es interna a través de ISACA. Bien, el requisito académico realmente es la nota media de la educación secundaria obligatoria. Esa nota media de la ESO se traduce en puntos. Es decir, si un alumno tiene 7 de nota media, son 7 puntos. Si un alumno saca un 8,5 de nota media en la ESO, 8,5 puntos más. Por lo tanto, ese requisito académico, insisto, es la nota media de todo el periodo de educación secundaria obligatoria. La nota se traduce en puntos que se suman a los puntos de la valoración pertinente. Sí. Súper importante, yo eso no lo sabía. ¿Ves? Sí, es muy importante porque, a ver, hay que tener en cuenta que bachillerato no es una enseñanza obligatoria. Entonces, de alguna manera, Consellería consideraría que tendrían que primar los alumnos que tuvieran un expediente académico más brillante. Pero sí. De un margen que, bueno, claro, un margen que puede ir pues desde el alumno que tenga un 5 de nota media en la ESO, que no es lo habitual. Estamos hablando de notas que van entre el 6 y el 7, hasta el alumno que tenga un 10 de
nota media de la ESO, que los hay, pues estamos ahí jugando generalmente en un margen de 2, 3, 4 puntos en comparativa con todos los alumnos que optan. Pero sí, es importante porque, ya os digo, la nota media de la educación secundaria obligatoria se traduce en puntos que se suman en los criterios de baremación. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. No tenemos más preguntas, así que ¿No? yo creo que habéis dejado todo muy claro. Pues si no hay más preguntas, por mi parte agradeceros la presencia, aunque sea virtual. Lo que os ha dicho Silvia y lo que os ha dicho Alfonso, es decir, toda la información la tenéis en la web, el dossier informativo, el proceso de admisión, todo lo tenéis en la página web del centro. Alfonso os ha puesto el link para entrar directamente en nuestra web con toda esta información. No obstante, cualquier duda específica que tengáis, también tenéis mi correo electrónico o el teléfono que podéis consultar en cualquier momento lo que consideréis necesario. Pues muy bien, pues muchas gracias y ahora sí, a ver, acaba de entrar una pregunta, no sé si es para... muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias a vosotros por venir y nada, voy a cerrar ya la sesión y muchas gracias por estar con nosotros, compartir esta tarde. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.